La tarde comenzaba a pintar tonos cálidos sobre los balcones del viejo barrio, cuando Marisela despertó con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, tampoco enojo. Era una mezcla suave de calma y resignación, como cuando uno acepta que algo lleva tiempo roto, incluso antes de que los demás lo noten. Su fecha especial había llegado. Un día que, durante 7 años, había sido suyo y de él. Un día que había marcado promesas, abrazos silenciosos y una forma muy íntima de complicidad. Pero ese año, la casa estaba demasiado quieta. No había flores sobre la mesa, ni un mensaje en su teléfono, ni el ligero aroma a café que él solía preparar como gesto torpe, pero dulce. El silencio, en cambio, le dio la bienvenida. El silencio y la ausencia. Marisela se sentó al borde de la cama, pasándose los dedos por el cabello oscuro, intentando no hundirse en pensamientos que ya sabían el camino. Había señales, tantas, mensajes eliminados, risas bajadas de volumen cuando ella entraba a la habitación, noches donde él volvía tarde con excusas repetitivas que ya no intentaban sonar convincentes. Pero la señal más clara, la que la había despertado de golpe semanas atrás, había sido el tono dulce con el que él hablaba por teléfono cuando pensaba que ella dormía. Un tono que no usaba con ella desde hacía demasiado tiempo. Respiró hondo. No quería llorar. Llorar era para quienes aún esperaban, para quienes aún confiaban en que el otro podía hacer algo para reparar, para quienes seguían sosteniendo hilos invisibles con la esperanza de que un tirón suave bastara para reconstruir lo roto. Pero a Marisela ya no le quedaban hilos, solo una verdad que había crecido en silencio. Él ya no estaba con ella, aunque su cuerpo siguiera entrando y saliendo por la misma puerta. Intentó ocupar la mañana con cosas pequeñas. Ordenó los cojines del sofá. Lavó un par de tazas que estaban en la encimera. Se detuvo un largo rato frente a la ventana, viendo pasar a familias que caminaban juntas hacia algún almuerzo especial. Pero a media tarde, cuando el reloj marcó la hora exacta en la que años atrás él solía sorprenderla, un golpe de realidad le llegó con la vibración de su teléfono. Era una notificación del grupo familiar de los García, la familia de él, la familia que alguna vez la había llamado hija. Marisela sintió un pinchazo en el pecho antes incluso de abrir el mensaje. No sabía por qué. Tal vez intuición, tal vez costumbre de esperar lo peor para no decepcionarse. Abrió la foto, y ahí estaba todo lo que había temido. Su suegra, su cuñado, las tías, los primos, o todos, sonrientes, reunidos alrededor de una mesa larga decorada con globos dorados, un pastel al centro, platos servidos, copas alzadas, y ahí, frente al pastel, estaba ella. La mujer de la que había escuchado el nombre hace apenas un mes, la mujer para la que él había cambiado su tono de voz, la mujer que, sin saberlo, estaba celebrando algo que no le pertenecía. Un mensaje debajo de la foto decía: «Feliz día, preciosa, nos encanta tenerte en la familia. Hoy celebramos a la mujer especial que ilumina la vida de nuestro querido hijo». Marisela quedó inmóvil. El aire pareció volverse más pesado. ¿De verdad estaban celebrando a la otra mujer? ¿En su fecha? ¿En la fecha que pertenecía a ella y a él? Sintió un calor inesperado recorrerle la espalda. No era rabia, era un tipo extraño de claridad. Una revelación silenciosa. Una línea que se dibujaba sola y marcaba un antes y un después. Ellos habían tomado una decisión sin decir una sola palabra, y ella también podía hacerlo. Dejó el teléfono sobre la mesa con suavidad, como si no quisiera romper la calma recién adquirida. Caminó hacia el armario, abrió las puertas y sacó la caja donde guardaba documentos, papeles, cosas que en su momento representaban seguridad y ahora solo eran recordatorios de un vínculo que se había desgastado hasta la sombra. Tuvo una certeza.
No iba a suplicar por su lugar. No iba a competir por cariño. No iba a pedir explicaciones. Ese día, su día no sería recordado como el día que él celebró a otra mujer. Sería recordado como el día en que ella decidió que su vida valía más que una espera silenciosa. Y sobre todo, sería recordado como el día en que reveló una verdad que nadie, absolutamente nadie en esa familia, estaba preparado para escuchar. Mientras guardaba sus papeles en un bolso pequeño, una idea comenzó a tomar forma, una idea que había nacido semanas atrás, pero que ese día encontró su respiración final, una idea que no era venganza, sino liberación. Marisela dejó la casa sin prisa. Caminó por la calle con una serenidad que contrastaba brutalmente con lo que acababa de vivir. Y al llegar al edificio donde él y su familia estaban celebrando, no sintió miedo, no sintió duda, sintió destino. Porque algunos silencios solo pueden romperse con una verdad tan grande que cambia para siempre la forma en que todos te miran. Y ella iba a decirla, hoy. El edificio donde celebraban estaba a pocas calles del centro, un lugar donde la familia García solía reunirse en ocasiones importantes. Marisela caminó hasta allí con paso firme, sin apresurarse. No buscaba irrumpir en la fiesta como una tormenta. Su presencia sería más silenciosa, más afilada, como una verdad que corta sin levantar la voz. Al acercarse, escuchó música desde la entrada, voces animadas, risas, el tintinear de copas chocando. Cada sonido era una confirmación de lo que había visto en la foto. No era un almuerzo improvisado, era una celebración cuidadosamente preparada. Globos, comida especial, pastel, decoración, la clase de detalle que la familia García jamás organizaba sin planearlo semanas antes, lo cual significaba algo claro. Llevaban tiempo celebrando a la otra mujer, tiempo sabiendo lo que él hacía, tiempo mintiéndole por omisión. Una punzada le recorrió el pecho, pero no la detuvo. Subió las escaleras con calma y llegó hasta el salón donde la puerta entreabierta dejaba escapar una mezcla de perfume, risas y música suave. A través de la rendija, vio luces cálidas y sombras moviéndose alrededor de una gran mesa. Un instante más tarde, escuchó la voz de su suegra, fuerte y orgullosa como siempre. «Brindemos por la futura nuera de la familia García. Futura nuera». Marisela cerró los ojos un segundo. Era irónico, doloroso y, sin embargo, revelador. Ya no era parte de ellos. Daba igual que nadie se lo hubiera dicho. Ya lo habían decidido por ella. Empujó la puerta con suavidad. La música continuó. La risa también. Nadie se dio cuenta de inmediato, hasta que una de las tías, con copa en mano, giró la cabeza y vio a Marisela de pie en la entrada. Su sonrisa se congeló. Una pausa incómoda se extendió por la sala, como una sombra que corre rápido cuando se apaga la luz. Luego, una voz. «¿Marisela?» Los demás comenzaron a girarse, confusos, sorprendidos, algunos inquietos. Él, Tomás, fue de los últimos en darse vuelta. Y cuando la vio, la expresión en su rostro lo dijo todo. No era alegría, no era alivio, era miedo. Miedo a que ella estuviera ahí, en ese momento exacto, en ese día que debía pertenecerles a ellos y a la otra mujer. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», preguntó él, acercándose apenas un paso. Marisela no respondió enseguida. Su mirada se desplazó lentamente hacia la mesa. Ahí estaba la otra mujer, una joven de mirada dulce, quizá ingenua, quizá simplemente ajena a todo el daño que causaba sin saberlo. Vestía un vestido color crema y sostenía una copa que temblaba apenas. La familia la observaba como si fuera una figura delicada que necesitaba protección. Marisela respiró hondo. No venía a pelear. No había venido por él.
Había venido por ella misma. Solo pasé a entregar algo, dijo finalmente, con una calma que contrastaba con las tensiones que comenzaban a elevarse en el aire. La suegra, apretando los labios, dio un paso al frente. Marisela, este no es el mejor momento. Estamos ocupados, celebrando a la otra, pensó ella, pero no lo dijo. Las palabras serían innecesarias pronto. Lo sé, respondió Marisela. Por eso solo tomaré unos minutos. Siguió caminando hasta el centro de la sala, mientras todos la observaban como si fuera un fantasma que había decidido materializarse en medio de su fiesta. Nadie sabía qué llevaba en el bolso. Nadie sabía qué venía a decir. Nadie sabía que ese día sería recordado por razones muy distintas a las que habían imaginado. Tomás intentó hablar. Marisela, de verdad, este no era un buen día para venir. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, él no encontró culpa en sus ojos. No encontró ruego, ni nostalgia, ni súplica. Solo encontró determinación, una que nunca había visto en ella. Este día siempre fue mío, respondió simplemente. Ese silencio que siguió fue tan espeso que casi se podía tocar. Incluso la música parecía atenuarse sola. Marisela abrió su bolso y sacó un sobre blanco. Lo sostuvo entre sus dedos con delicadeza, como si se tratara de algo frágil, pero importante. La cuñada habló entonces, con ese tono cargado de superioridad que siempre salía cuando ella sentía que tenía ventaja. Marisela, no hagas una escena. Ya no eres parte de esta familia. Y ahí estuvo, la frase, el reconocimiento explícito, la confirmación que nadie había tenido la decencia de darle en la cara. Marisela sonrió con una suavidad tan inesperada que dejó a todos desconcertados. No vine a suplicar por un lugar, respondió. Vine a entregar esto. Puso el sobre la mesa, justo frente al pastel que le habían preparado a la otra mujer. Los ojos de Tomás se abrieron, llenos de un pánico genuino. Marisela, no, aquí no, por favor. Pero ella ya había tomado la decisión semanas atrás, y ese día era el día perfecto, porque ese día ellos la habían borrado por completo, y solo en ese tipo de silencios se dicen las verdades que pesan más. La otra mujer observaba sin entender. «Perdón, ¿qué está pasando?», preguntó, mirando a Tomás, luego a su suegra, luego a Marisela. Tomás tragó saliva. La suegra apretó los dientes. Todos parecían tensos. Todos menos Marisela. Ella dio un paso atrás, dejando el sobre ahí, entre copas, platos y globos dorados. «Este es mi regalo», dijo alzando la voz ligeramente, lo justo para que todos la escucharan. «Mi última contribución a esta familia». «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó la otra mujer, con un hilo de voz. Marisela la miró con una compasión que nadie esperaba. Una compasión que solo nace cuando ya no queda amor por quien traicionó, pero tampoco queda odio. «La verdad», respondió. «¿Qué verdad?», insistió la suegra, irritada. Marisela tomó aire y reveló la primera parte, sin temblar. «Lo que hay ahí cambiará lo que creen de él, lo que creen de ustedes mismos y lo que creen de esta celebración». Los murmullos comenzaron a crecer. Tomás dio un paso adelante, como si quisiera arrebatar el sobre, pero no se atrevió. Sabía perfectamente qué había dentro. Marisela lo miró una última vez, no con rencor, sino con cierre. Hoy vine a devolverles su indiferencia, con la verdad que nunca quisieron ver, y salió, sin lágrimas, sin temblar, sin mirar atrás, porque a veces revelar la verdad no es quedarse a ver cómo reaccionan, es simplemente dejarla ahí y seguir caminando. El aire fresco de la calle golpeó suavemente el rostro de Marisela en cuanto salió del salón, y aunque por dentro llevaba un torbellino de emociones, su caminar seguía sereno, seguro, casi elegante.
No necesitaba ver lo que ocurría dentro. No necesitaba escuchar gritos, llantos o reproches. Ya había cumplido su propósito, dejar la verdad en el centro de aquella celebración hipócrita. Mientras descendía los escalones, su corazón no latía con el dolor que esperaba sentir. Al contrario, cada paso hacia afuera era una confirmación de que había hecho lo correcto. A veces, la libertad comienza con un sobre dejado sobre una mesa. Caminó por unas calles más y se detuvo frente a una banca del parque. El sol caía despacio detrás de los edificios, llenando el cielo de un tono anaranjado que parecía anunciar un cierre. Se sentó con suavidad y dejó que el viento le acomodara un mechón de cabello. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin el peso de esperar explicaciones que nunca llegarían, pero dentro del salón, la calma no había sobrevivido ni un minuto después de su salida. El primero en romper la burbuja de silencio fue Tomás. Corrió hacia la mesa, tomó el sobre con manos temblorosas y lo apretó contra el pecho, como si pudiera impedir que el contenido escapara. «¿Qué hiciste, Tomás?», exclamó su madre, su suegra, con un tono que mezclaba rabia, miedo y vergüenza. «Nada de lo que ella diga es verdad», balbuceó él, aunque su voz carecía de convicción. La otra mujer, Luciana, lo observaba con ojos grandes, confundidos, heridos. «¿Qué hay ahí?», susurró. «¿Qué está pasando?». El tío Ernesto, siempre desconfiado, tomó el sobre de las manos de Tomás sin pedir permiso. «Si no hay nada, entonces no te importará que lo abramos», dijo con tono cortante. La cuñada de Marisela, levantando la barbilla como si quisiera controlar la situación, añadió: «Si es otra de sus exageraciones dramáticas, lo confirmaremos y ya está». Pero nadie creía del todo esa frase. Todos habían visto la manera en que Tomás había palidecido. Luciana retrocedió un paso mientras Ernesto deslizaba el dedo bajo la solapa del sobre y lo abría. Un silencio tan profundo cayó sobre el salón que la música, aún sonando de fondo, parecía pertenecer a otra dimensión. El tío sacó los papeles. Al principio, creyó que se trataba de simples documentos, quizá papeles legales sin relevancia, pero cuando la palabra en la primera hoja saltó ante sus ojos, su rostro se endureció. La suegra se acercó. Luciana también. Tomás dio un paso atrás. «¿Qué es?», repitió la madre, casi sin aire. Ernesto leyó en voz alta, con dureza: «Una demanda de disolución patrimonial, firmada por Marisela hace 2 semanas». Un murmullo colectivo estalló. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?». Pero el tío no había terminado. Sacó el siguiente documento. Y otro, y otro. Había varios. Luciana frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». La cuñada, nerviosa, intentó intervenir. «Seguro es una confusión, una exageración. Sabe cómo hacer drama. Siempre así». «Calla», gruñó Ernesto, leyendo la siguiente hoja. El salón quedó paralizado. «Tomás», dijo el tío con una voz tan fría que helaría cualquier celebración. «Aquí dice que estabas usando la cuenta de inversiones de Marisela sin su permiso». Los ojos de la suegra se abrieron de golpe. «¿Qué?». Luciana se llevó una mano a la boca. «Tomás, ¿eso es cierto?». Él negó rápido, demasiado rápido, demasiado desesperado. «No, claro que no. Ella está inventando cosas para arruinar este día, mamá, créeme». Pero Ernesto siguió leyendo. «Hay movimientos sospechosos, transferencias, regalos caros, reservas de hotel, fechas que coinciden con días en que tú aseguraste estar trabajando hasta tarde». Luciana sintió un mareo. Las piezas empezaban a encajar. Las veces que él desaparecía, las excusas, las llamadas cortadas. La cuñada intentó salvarlo. «Bueno, no sabemos si eso prueba nada. Quizás ella está». «Hay fotos», interrumpió Ernesto, sacando las impresiones del fondo del sobre. «¿Qué fotos?», preguntó Luciana con voz quebrada. El tío las levantó. Y ahí estaban, Tomás y Luciana. Sí,
pero también Tomás con otra mujer antes que ella, y otra más antes de esas. 3 mujeres distintas, 3 sonrisas repetidas, 3 fechas distintas. La madre se llevó la mano al pecho. Luciana sintió como si la habitación girara. Tomás, susurró. ¿Cuánto tiempo? Él no respondió. No tenía lenguaje para defenderse. Eso no es todo, dijo Ernesto, sacando el último documento. ¿Más? La suegra estaba al borde del colapso. Sí, respondió él. Aquí está la auditoría privada que Marisela mandó hacer. Los resultados muestran que Tomás... Todos contuvieron la respiración. No solo engañó a Marisela, no solo te engañó a ti, Luciana. También estaba usando dinero familiar para mantener una vida paralela. Viajes, regalos, cenas, ropa, todo con los recursos que no eran suyos. El salón explotó en murmullos. La composición perfecta de la fiesta se derrumbó como un castillo de cartas. Luciana dejó caer la copa. Yo no sabía nada, dijo entre lágrimas. Nunca quise lastimar a nadie. Yo pensé que estaba enamorada. Yo pensé que él estaba siendo sincero. La suegra, con la voz rota, se volvió hacia su hijo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos celebrar esto? Tomás sintió la presión apretarle las sienes. Todo esto lo hizo Marisela para vengarse. Está manipulándolos. Ella siempre, Ernesto golpeó la mesa. Las pruebas están aquí. Todo tiene fechas, firmas, correos, capturas. Esto no es venganza. Esto es una mujer cansada de tu abuso. Luciana se alejó de Tomás, temblando, llorando, sintiéndose usada, humillada, expuesta. No puedo creer que me hicieras parte de esto, murmuró. La suegra, con lágrimas reales por primera vez en años, murmuró apenas audible. Marisela tenía razón. Nunca la escuchamos. Nunca quisimos ver. La cuñada se hundió en una silla. Shock total. El tío dobló los documentos, mirando a todos con una seriedad que cortaba el aire. La verdad siempre llega, dijo. Y hoy, Marisela la dejó en nuestra mesa. Dentro del salón, la celebración había muerto. Afuera, Marisela seguía sentada en la banca del parque, mirando el cielo, sin saber aún que su verdad había estallado como un trueno justo donde más dolía. Y aunque no lo buscó, ese día marcó su comienzo. El comienzo de una vida sin mentiras, sin cadenas, sin él. El parque comenzaba a vaciarse cuando Marisela decidió ponerse de pie. No había prisa en su caminar, ni urgencia en su respiración. Cada paso era una liberación lenta y profunda, como si el aire que inhalaba le devolviera partes de sí misma que había perdido años atrás. Se acomodó el bolso sobre el hombro y comenzó a caminar hacia la parada de autobús. No tenía un destino claro. Solo sabía que no regresaría a la casa que compartía con Tomás. Esa casa ya no era un hogar. Era un espacio lleno de recuerdos que habían dejado de pertenecerle el día en que él decidió compartir su vida con otra, y luego con otra, y luego con otra más. Mientras caminaba, su mente regresó sin aviso a los primeros años junto a él. La ilusión, los planes, las promesas que, en su momento, habían sonado verdaderas. Recordó la primera vez que conoció a su familia, la forma en que la suegra la había abrazado, diciéndole que era justo lo que Tomás necesitaba. Recordó los fines de semana en los que cocinaban juntos, los viajes improvisados, la sensación de seguridad que ella creía haber encontrado. Luego, recordó los cambios, los silencios, las mentiras pequeñas que anunciaban mentiras más grandes, los mensajes que él escondía, los días en que regresaba a casa con olor a perfume que no era el suyo. La realidad, esa que había tardado en aceptar, ya no le dolía de la misma forma. Quizá por eso, ese día, había sido capaz de caminar erguida entre ellos, dejando la verdad en su mesa como una bomba silenciosa. Mientras avanzaba por la acera, su teléfono vibró dentro del bolso. Marisela lo ignoró.
Sabía quién podía ser. Sabía que la reacción dentro del salón no había tardado. La vibración insistió. Una vez más, 2 veces, 3. Ella finalmente sacó el teléfono. 5 llamadas perdidas de Tomás. 3 mensajes de su suegra. 7 mensajes del grupo familiar. No los abrió. Los mensajes podían esperar. La verdad ya estaba dicha. Ahora era su turno de respirar. Caminó otro par de cuadras más. El aire de la tarde se había enfriado, acariciando su piel con suavidad. Era una sensación que le recordaba que estaba viva, que estaba intacta, que estaba empezando. Cuando llegó a la parada del autobús, tomó asiento en un extremo. Había una anciana sentada a su lado, tejiendo con paciencia infinita. La mujer la miró de reojo y sonrió con ternura. «Tienes los ojos de alguien que acaba de tomar una decisión importante», dijo con suavidad. Marisela parpadeó, sorprendida por la claridad de aquella desconocida. «Supongo que sí», respondió. «¿Te sientes más ligera?», preguntó la anciana, moviendo sus agujas sin detenerse. Marisela pensó un momento antes de contestar. «Me siento libre». La anciana asintió, como si hubiera visto esa escena 1000 veces. «A veces, la libertad no llega con alas. Llega con papel», les dijo, sonriendo mientras señalaba con la barbilla el bolso de Marisela. Ella soltó una risa suave. «Sí, supongo que sí. No importa qué digan», ahora continuó la mujer mayor. «Lo importante es que tú ya conoces tu valor, y cuando una mujer conoce su valor, el mundo entero se reacomoda». Marisela inhaló profundamente. «Gracias, de verdad. No me lo agradezcas a mí», hija, respondió la mujer. «Agradécetelo a ti misma». El autobús llegó poco después, y la anciana subió. Antes de perderse entre los pasajeros, volteó y le dedicó una última sonrisa. Marisela permaneció ahí unos segundos, mirando las luces del autobús alejarse calle abajo. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Una vez más, una llamada. Esta vez no era Tomás, ni la suegra, ni el grupo familiar. Era un número desconocido, pero Marisela lo reconoció al instante. «El abogado», contestó. «Marisela, buenas tardes», dijo la voz al otro lado. «Solo quería confirmarte que recibí tu mensaje». «¿Todo salió como esperabas?». Ella vio el cielo oscureciendo, vio las luces de los edificios encenderse una a una, vio su propia vida extendiéndose frente a ella, abierta, distinta, limpia. «Sí», respondió. «Salió incluso mejor». «Perfecto», respondió él. «Mañana nos vemos para firmar la entrega final. A partir de ahí, estarás completamente desvinculada de él y de cualquier deuda, movimiento o responsabilidad que hayan intentado cargar a tu nombre». Marisela cerró los ojos un momento. Eso era lo que más le había quitado el sueño. Las deudas que Tomás había intentado esconder detrás de su nombre. Él no solo la había engañado emocionalmente, había intentado amarrarla legalmente para seguir viviendo su doble vida. La auditoría había sido su salvación, y ese día, la bomba que dejó en su mesa no era venganza, era justicia. «Gracias», susurró. «¿Necesitas que envíe seguridad para retirar tus pertenencias de la casa?», preguntó el abogado. «Me lo mencionaste la semana pasada, por si el ambiente se volvía inestable». Marisela pensó en Tomás, en su expresión pálida, en su familia enfrentándose a la verdad. «Sí», respondió al fin. «Será mejor hacerlo así. Mañana, temprano», colgó. Su teléfono vibró otra vez, pero no era Tomás, era Luciana. Marisela no sabía si abrir el mensaje. Había demasiada historia, demasiada herida, demasiada verdad en ese vínculo extraño entre ellas. Finalmente, deslizó la pantalla. El mensaje era corto. «Lo siento, no sabía nada. Si deseas hablar algún día, estoy aquí». Marisela no sintió rencor. No sintió nada que la atara a Luciana, pero tampoco sintió desprecio. La compasión que había mostrado en el salón era real. Luciana
también había sido engañada. También había sido usada. Escribió una única respuesta. No tienes por qué disculparte. No, era contigo. Guardó el teléfono. Su vida pasada estaba cerrándose con cada decisión y sin darse cuenta, se acercaba a algo que cambiaría aún más su camino. Algo que no tenía que ver con Tomás, ni con Luciana, ni con su familia. Algo que pertenecería solo a ella. Esa noche iba a revelar más verdades, verdades que ni ella sabía que estaban esperando. La noche había caído por completo cuando Marisela decidió caminar de regreso al pequeño departamento que había alquilado unos días antes en secreto. No era un lugar grande ni lujoso, pero era suyo. Era el espacio donde podía respirar sin sentir que caminaba sobre cristales rotos. Ese departamento había sido parte del plan que comenzó a construir semanas atrás, cuando la intuición le gritó que algo no estaba bien, que la distancia emocional de Tomás no era casualidad, que las mentiras no eran aisladas. Había sido su refugio silencioso mientras recogía pruebas, analizaba movimientos financieros y preparaba la auditoría privada. Subió las escaleras y entró. El lugar estaba en silencio, pero no el tipo de silencio doloroso que había dejado atrás. Este era un silencio amable, un silencio limpio. Cerró la puerta, dejó las llaves en la pequeña mesa de entrada y se permitió exhalar profundamente. Se quitó los zapatos, caminó descalza por la sala, encendió apenas una lámpara cálida y por primera vez en mucho tiempo sonrió. No porque el día hubiera sido fácil, no porque la verdad no hubiera dolido, sino porque, por fin, había recuperado su dignidad. Mientras preparaba té, escuchó nuevamente su teléfono vibrar. Esta vez no con insistencia, sino con una notificación sencilla, mensaje de voz, del abogado. Lo reprodujo. Marisela, solo quería recordarte que mañana a las 9 a.m. revisaremos los últimos documentos. Después de eso, estarás completamente libre. También quiero comentarte algo que encontré mientras revisaba todo. Creo que deberías verlo. Te lo mostraré mañana. Su voz sonaba seria, casi preocupada. Marisela frunció el ceño. ¿Algo más?, susurró para sí misma, apoyándose en la encimera. Pero decidió no pensar demasiado. Había aprendido que las batallas se enfrentan mejor descansada. Esa noche dormiría en paz. Sin embargo, afuera, lejos de su tranquilidad recién conquistada, la tormenta que había desatado dentro del salón empeoraba. La familia García seguía sumida en el caos. Luciana lloraba en un rincón, incapaz de creer que había sido parte de una mentira tan grande. La suegra estaba en silencio, con la mirada perdida. Esa mujer, siempre tan altiva, no encontraba palabras para justificar lo que su hijo había hecho. «Todo esto es culpa de Marisela», gritaba Tomás, rompiendo el silencio mientras caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. Ella exageró todo. Manipuló todo, puso las cosas como si yo fuera un monstruo. Ernesto lo miró con una frialdad que nadie le había visto antes. No, puedes manipular los números. No puedes manipular transferencias registradas. No puedes manipular correos. No puedes manipular fechas de reservas de hotel. Ella quiere arruinarme, insistió Tomás, cada vez más desesperado. Tú te arruinaste solo, respondió su madre, con voz débil, como si cada palabra pesara toneladas. Y lo peor, nos arrastraste contigo. Luciana se levantó. Su voz temblaba, pero estaba decidida. Tomás, yo de verdad pensé que tú y yo éramos reales. No sabía que había más. No sabía que estabas usando a otra mujer, ni que estabas usando dinero que no era tuyo. Luciana, déjame explicarte, rogó él. ¿Explicarme qué?, preguntó ella, con lágrimas secas ya sobre la piel. ¿Cómo tenías una vida para cada mujer según te convenía?
¿Cómo usabas los recursos de tu esposa para llevarme a hoteles mientras ella dormía creyendo que estabas trabajando? ¿Cómo mentías con esa misma cara con la que me decías que me querías? La voz de Luciana se quebró, pero no retrocedió. Marisela no tenía por qué cargar con tu caos, y yo tampoco. Sin más palabras, tomó su bolso y salió del salón. Y ese fue el primer golpe que Tomás sintió realmente en el pecho. El segundo llegó cuando su madre tomó aire y dijo, sin levantar la voz, «A partir de mañana, quiero que te vayas de la casa. No puedo tener bajo mi techo a alguien capaz de hacer esto». Tomás sintió el suelo abrirse. «¿Mamá? ¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», respondió ella con lágrimas, «que hoy perdí a la mujer que siempre me trató con respeto, mientras tú celebrabas a tus mentiras». La cuñada intervino con un tono más suave, casi quebrado. «Yo tampoco sabía, Tomás. Pero tampoco voy a defenderte. No después de ver todo eso». Ernesto lo remató con lo inevitable. «Mañana tendrás que enfrentar a los abogados. La auditoría es sólida. Si no respondes por lo que hiciste, habrá consecuencias legales. Y créeme, nadie aquí va a salvarte esta vez». Tomás se quedó helado. Por primera vez en años, no tenía control, no tenía excusas, no tenía a quién manipular, y lo peor, no tenía a dónde ir. A kilómetros de distancia, Marisela no sabía nada de ese desplome familiar. No sabía que las palabras que dejó en la mesa habían abierto grietas irreparables. No sabía que la familia que la había despreciado ahora recordaba cada gesto noble que ella había tenido. No sabía que su ausencia pesaba más que su presencia. Ella simplemente preparaba una taza de té, mirando por la ventana, escuchando el murmullo nocturno de la ciudad. Se sentó en el sillón pequeño, dobló las piernas y llevó la taza caliente a sus manos. Sabía que una nueva etapa comenzaba. No sabía qué traería, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía espacio, sentía aire, sentía posibilidad. Entonces, un golpe suave sonó en su puerta. Marisela se quedó quieta. No esperaba a nadie. Nadie sabía que vivía allí. Se levantó despacio, sintiendo un ligero escalofrío. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla, y al otro lado, parado en silencio, estaba alguien que no esperaba ver jamás a esas horas. El corazón de Marisela dio un brinco, porque ese visitante no venía con caos, no venía con mentiras, venía con una pieza de verdad que aún faltaba, una verdad que cambiaría el curso de lo que ella pensaba que ya había terminado. Marisela abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar al visitante sin comprometer su seguridad. Pero en cuanto lo vio completo, su expresión cambió del sobresalto a la confusión absoluta. «¿Tú?», susurró, incapaz de ocultar el desconcierto. En el pasillo estrecho, iluminado solo por una lámpara tenue, estaba Julián, un rostro familiar. Demasiado familiar, un rostro que ella no había visto en años. Julián, el hermano menor de Luciana, el niño que había conocido cuando ella recién empezaba su relación con Tomás, el adolescente que siempre le había tenido cariño sincero, incluso cuando toda la familia García la trató como un accesorio reemplazable, el joven que, aún sin decir mucho, siempre la había mirado como si reconociera su bondad antes que su silencio. Pero ya no era un adolescente. Ahora era un hombre hecho y derecho, con expresión seria, mirada clara y una mezcla de nervios y determinación en los ojos. Marisela abrió un poco más la puerta. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde estoy viviendo?» Julián levantó ambas manos, como quien no quiere invadir, pero tampoco quiere irse. «No te asustes, no vengo de parte de Tomás, ni de mi familia, te lo prometo». Ella no respondió. El silencio era su defensa. «Sé que me viste crecer», continuó él, con voz suave, «pero también sé que mi familia te falló, y sé
que mi hermana también está metida en este lío sin quererlo. Marisela respiró hondo. Julián, no entiendo qué haces aquí. ¿Qué quieres? Él tragó saliva. Parecía preparado, pero no para verla tan serena, tan distinta, tan libre. Quiero darte algo, dijo finalmente. Su mano salió de su bolsillo y mostró un pequeño sobre marrón, arrugado en las esquinas, como si lo hubiera cargado todo el día. Marisela no lo tomó, solo lo observó. Ese día había recibido demasiados sobres, demasiadas verdades. ¿Qué es eso?, preguntó. Julián bajó la mirada un segundo. Algo que encontré hace 3 días, algo que Tomás ocultó, algo que deberías haber visto tú antes que nadie. El corazón de Marisela dio un vuelco pequeño pero firme. ¿Qué ocultó ahora? Él levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, Marisela vio en los ojos de alguien de esa familia honestidad. «Entra», dijo él, ofreciendo el sobre, «y te explicaré todo». Ella dudó. La puerta seguía entreabierta. Entrarlo significaba confianza, y después de todo lo vivido, la confianza era una llama difícil de encender. Pero algo en él, algo en su postura humilde, en su mirada limpia, en su voz lejos de la arrogancia de los García, la hizo dar un paso atrás y abrir la puerta por completo. «Pasa». Julián entró despacio, respetuosamente, observando el pequeño apartamento como si fuera un santuario. Ella cerró la puerta detrás de él. «No puedo quedarme mucho», dijo él, deteniéndose cerca de la mesa. «Solo necesito que veas esto». Marisela señaló la silla. «Siéntate». Él obedeció. Ella se sentó frente a él. Ambos quedaron separados por 1 metro, y un sobre que parecía contener más de lo que aparentaba. Julián, empezó ella. «Hoy expuse suficiente verdad como para cerrar un libro entero. Si vienes a añadir otra herida, no sé si me interesa». Él negó rápido. «No, esto no es para herirte, es para explicarte, para darte algo que te quitaron». Marisela frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Julián respiró profundo. «Tu historia». Ella parpadeó. «¿Cómo?». «Tu historia real», dijo él. «No la que te contaron. No la que te dejaste creer por amor. La verdad completa». Marisela sintió un pequeño escalofrío. «Julián, no entiendo». Entonces él abrió el sobre y sacó un paquete de hojas. No eran documentos legales, no eran pruebas financieras, eran correos impresos, mensajes, correspondencia, con fechas, y lo más inquietante, fechas de años atrás, mucho antes de que Marisela sospechara la primera infidelidad. Ella estiró la mano y tomó el primer papel, leyó, y su expresión cambió, su respiración cambió, incluso su postura se enderezó sin que ella pudiera evitarlo. El correo decía: «Tomás, ya deposité lo que pediste, solo asegúrate de que ella jamás se entere». Debajo, una firma desconocida, un nombre que ella nunca había escuchado. Marisela levantó la mirada. ¿Qué significa esto? Julián tomó el documento con cuidado. Significa que Tomás llevaba años moviendo dinero de cuentas ajenas, mucho antes de que tú siquiera sospecharas. Este correo es del 2019 y no es el único. Sacó otro papel. 2020, otra transferencia. Y 2021. Y 2022. Marisela empezaba a sentir un nudo en el estómago. ¿Por qué alguien le enviaría dinero a escondidas para que yo no supiera? Julián la miró con una seriedad que no parecía propia de su edad. «Porque Tomás usaba tu nombre para respaldar deudas que tú nunca contrajiste. Si no lo descubrías hoy, dentro de 1 año habrías sido legalmente responsable de todo». El silencio se volvió un peso, una sombra, una marea que subía despacio. Marisela apoyó una mano en la mesa para estabilizarse. ¿Cómo conseguiste esto? «Lo encontré en la computadora vieja de mi padre», respondió Julián. Él también le había prestado dinero a Tomás. Pero cuando mi padre murió, Tomás dijo que había destruido todo. No lo hizo.
solo lo ocultó. Marisela cerró los ojos un instante. El aire se volvió más denso. No por dolor, no por sorpresa, sino por confirmación. Tomás no había empezado a engañarla hace meses, ni hace un año, ni dos. Había empezado hace mucho, mucho antes. Marisela, dijo Julián, inclinándose apenas hacia adelante. Mi familia no merece que los perdones, y Tomás menos, pero tú mereces la verdad completa. Ella abrió los ojos, y en un gesto que no esperaba, le tomó la hoja de la mano, sin temblar. Gracias, susurró. Julián tragó saliva. Sus ojos, tímidos, se suavizaron. No lo hice por ellos, dijo. Lo hice por ti. Por un segundo, un solo segundo, algo cálido pasó entre los dos. Algo que ninguno mencionó. Algo que ninguno buscó. Algo que vendría después. Él se levantó despacio. Debo irme. No quiero que nadie sospeche. Marisela también se levantó. Lo acompañó a la puerta. Antes de irse, Julián la miró una última vez. Si necesitas ayuda mañana, estaré cerca. Ella inclinó la cabeza. Lo tendré en cuenta. Julián sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, honesta. La primera sonrisa limpia que Marisela veía en semanas. Y entonces se fue, dejándola sola con las hojas y con una verdad más profunda de lo que había imaginado. Una verdad que no cerraba la historia, la abría, la expandía, la transformaba, porque lo que venía después no era reconstrucción, era renacimiento. Marisela se quedó de pie frente a la puerta cerrada, escuchando el eco lejano de los pasos de Julián alejándose por el pasillo. El pequeño departamento volvió a quedar en silencio, pero ya no era el silencio tranquilo de antes. Era un silencio cargado, lleno de preguntas, revelaciones y una verdad que cambiaba por completo la historia que ella creía conocer. Lentamente regresó a la mesa y se sentó con los documentos frente a ella, como si fueran piezas antiguas de un rompecabezas que por fin encajaba. Sus manos recorrieron las hojas impresas, los correos marcados, los registros de transferencias. Cada fecha era un golpe suave, pero firme. Cada palabra era una herida cerrada demasiado tarde. Tomás no solo había traicionado su confianza, la había manipulado durante años. Años en los que ella creyó que la culpa era suya por no ser suficiente, por no ser lo que él quería, por no llenar espacios que él nunca tuvo intención de compartir. Ahora entendía que había vivido dentro de un teatro donde él actuaba una versión falsa de sí mismo. Ella había amado a un personaje, y el hombre real había estado destruyéndola desde mucho antes de que ella sospechara la primera mentira. Marisela se recargó en la silla, sintiendo que su respiración se volvía profunda, pesada y finalmente liberadora. No era yo, susurró para sí misma. Nunca fui yo. Esa frase, pronunciada en voz baja, llenó el aire de una claridad que la hizo cerrar los ojos. Había cargado culpas que no le pertenecían. Había llorado noches enteras creyendo que si intentaba un poco más, si era más paciente, si era más comprensiva, si era más fuerte, él cambiaría. Pero él nunca quiso cambiar. Él solo quiso esconder. Marisela abrió los ojos y tomó otro documento, un correo del 2021, firmado por alguien que parecía nervioso, casi servil. Tomás, te envié el dinero. No involucraré a Marisela, como pediste, pero por favor, no vuelvas a pedirme préstamos a mi nombre. Ella apretó los labios. Era increíble que tantas personas hubieran sido cómplices silenciosos. Algunos por miedo, otros por conveniencia, otros por culpa. Pero lo más increíble era que nadie, absolutamente nadie, la había protegido a ella. Habían protegido a Tomás, al engañador, al abusador emocional, al manipulador económico. Marisela dejó el papel sobre la mesa con un suspiro. Yo también me voy a proteger, dijo, esta vez más firme. Se levantó
y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces, cada una representando vidas que seguían adelante sin saber nada de la suya. Durante años había vivido en una sombra construida por él, pero esa sombra acababa esa noche. Mientras contemplaba las luces, su teléfono vibró otra vez. Un mensaje, de un número conocido, Tomás. Ella no abrió la conversación, pero vio la vista previa. «Marisela, tenemos que hablar. Por favor, atiende. No puedes irte así». Ella soltó una risa casi irónica. «No puedes irte así». Después de todo lo que él había hecho, ¿quién era él para decir cómo debía irse ella? Ignoró el mensaje. Lo archivó. Pero entonces, justo cuando iba a dejar el teléfono a un lado, otra notificación apareció. Mensaje de Julián. «Llegué bien. Si necesitas que te explique mejor algunos documentos, puedo ayudarte mañana antes de tu cita». Marisela sintió algo extraño, una calidez que no tenía nada que ver con nostalgia ni deseo. Era apoyo real, honesto, desinteresado. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Respondió: «Gracias, te aviso si necesito algo». Corto, claro, cálido en su justa medida. Después de enviar el mensaje, Marisela decidió que era hora de descansar. Sus emociones estaban intensas, su mente acelerada, y su cuerpo empezaba a sentir el cansancio del día más revelador de su vida. Apagó la luz principal, dejó encendida solo la lámpara pequeña y se dirigió a su cama. Se recostó despacio, mirando el techo, sintiendo que por primera vez en años podría dormir sin miedo a lo que él haría, sin miedo a la próxima mentira, sin miedo al próximo abandono disfrazado de excusa. Pero justo cuando sus ojos comenzaban a cerrarse, un pensamiento la despertó como un golpe suave. ¿Qué era eso que el abogado quería mostrarle mañana? Se incorporó un poco, apoyándose sobre los codos. No podía evitar pensarlo. Su tono había sido demasiado serio, demasiado preocupado, más incluso que cuando hablaron de las deudas, más incluso que cuando habló de la auditoría. ¿Qué podría ser peor que todo lo que ya había descubierto? ¿Qué? ¿Podría faltar? Marisela intentó tranquilizarse. «Lo sabré mañana», susurró. «Sea lo que sea, ya no me destruirá». Se recostó de nuevo, dejando que el cansancio la envolviera. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tomás estaba sentado en el borde de la cama de su antigua habitación en casa de su madre. El caos había dejado secuelas visibles. Luciana se había marchado llorando. Su madre había subido a su cuarto sin decirle buenas noches. Ernesto había salido para llamar a un abogado independiente. Tomás respiró hondo. Se veía derrotado, sí, pero también enojado, porque alguien como él no sabía asumir culpas, solo sabía buscar culpables. Y esta vez, el único nombre que repetía en su mente como un veneno era Marisela. «Ella me va a pagar», murmuró con los dientes apretados, pero no sabía algo que lo dejaría paralizado. Algo que descubriría a la mañana siguiente, cuando se enterara de que la auditoría y los documentos que Julián le entregó a Marisela no eran lo peor. Lo peor estaba aún por revelarse. Lo peor era una verdad que Marisela desconocía. Y esa verdad, cuando saliera a la luz, no solo cerraría la historia con Tomás, la transformaría por completo. El amanecer llegó más suave de lo que Marisela esperaba. No hubo sobresaltos, no hubo pensamientos desesperados, solo una calma silenciosa que se le instaló en el pecho como un recordatorio de que la peor parte ya había pasado. Abrió los ojos lentamente y se quedó mirando el techo durante unos segundos. A diferencia de los últimos meses cuando despertar era sinónimo de ansiedad, de temores, de silencios incómodos en casa, esa mañana tenía una nueva sensación, dirección. Había una cita por delante, un cierre,
una desvinculación total, y quizá algo más que aún no comprendía. Se levantó, se duchó y eligió ropa sencilla pero firme, jeans oscuros, una blusa crema y un abrigo gris. No necesitaba verse elegante, necesitaba verse estable, necesitaba verse como lo que era, una mujer que había decidido recuperar su vida. A las 8:20 salió de su departamento con una carpeta bajo el brazo, conteniendo todo lo que había reunido durante las semanas de investigación. Bajó las escaleras y se encontró con la calle aún despertando. El aire frío de la mañana le refrescó la piel, y por un instante se permitió cerrar los ojos y respirar profundo. Cuando llegó a la esquina, su teléfono vibró. Un mensaje de Julián. «Estoy cerca del edificio del abogado. Si quieres, te espero afuera». Marisela dudó apenas un segundo. Era extraño, pero la idea de verlo no le causaba incomodidad. Le causaba algo más sencillo, más humano, tranquilidad. Respondió, «Sí, gracias». Llegó al edificio 10 minutos después, y ahí estaba él, apoyado contra una columna, con una chaqueta negra, el cabello ligeramente despeinado por el viento, y un gesto atento, respetuoso, casi protectivo. Cuando la vio, sonrió leve. Ella devolvió la sonrisa, sin exagerarla. «¿Dormiste?», preguntó él. «Más de lo que imaginé», respondió ella. «Bien», dijo Julián. «Hoy va a ser un día importante». Entraron juntos al edificio y subieron al tercer piso. Frente a la puerta del abogado, Julián se detuvo. «Si quieres que entre contigo, lo hago», ofreció con sinceridad. Marisela lo miró un instante. Él no tenía obligación de estar ahí, no debía ayudarla. Nadie se lo pedía. Pero estaba. «Gracias», dijo ella, «pero puedo hacerlo sola». Julián asintió, sin ofenderse. «Aquí estaré cuando salgas». Marisela respiró profundo y entró. El abogado, el señor Aguirre, la recibió con un gesto amable y la invitó a sentarse. Era un hombre meticuloso, de mirada aguda y tono directo. Marisela comenzó. «Antes de firmar los documentos finales, necesito mostrarte algo que encontré anoche revisando el archivo completo de la auditoría». Ella se tensó un poco. «¿Es sobre Tomás?». «Sí», respondió él, «pero no de la forma que imaginas». El abogado abrió una carpeta gruesa, sacó unas hojas y se las extendió. «¿Recuerdas cuando me dijiste que todo comenzó a sentirse extraño hace unos 2 años?» Marisela asintió. «Pues bien», continuó él, «aquí descubrí que Tomás tenía movimientos sospechosos incluso mucho antes, pero no solo con dinero, también con documentos de identidad, firmas digitales, cuentas a tu nombre que nunca supiste que existían». Ella sintió un escalofrío. «¿Cuentas a mi nombre?». «3», corrigió él, «y todas abiertas con tu información, pero sin tu firma verdadera». Marisela abrió los ojos con incredulidad. ¿Eso significa que él falsificó mi firma?» «Así es», confirmó el abogado. «Y peor aún, utilizó esas cuentas para respaldar préstamos informales que ahora están vinculados, impresión tras impresión, a tu identidad». Ella apretó los puños. ¿Podría haber sido legalmente responsable de eso? Si no lo descubríamos ahora, en cuestión de meses habrían comenzado a reclamarte esos pagos. Y créeme, eran cifras altas. Marisela tragó saliva. El peso de esa verdad la atravesó como una flecha lenta. «Pero eso no es todo», agregó él. La mirada de Marisela subió como si un hilo invisible la estirara. «¿Hay más?». El abogado asintió con solemnidad. «Tomás estaba planeando declararse en bancarrota personal, utilizando tus bienes para proteger los suyos, y después desaparecer». El mundo de Marisela pareció detenerse unos segundos. Un zumbido llenó su oído izquierdo. Luego, su respiración volvió, pero con dificultad. «¿Desaparecer?», susurró. «Sí», respondió el abogado. «Tenía boletos de avión para dentro de 5 días, uno a su nombre y otro a nombre de una mujer distinta a Luciana». Marisela cerró los ojos unos segundos. No confiaba en Tomás, pero esto
Esto superaba cualquier límite imaginable. Él sabía que lo habías descubierto, añadió el abogado. Y según los correos que revisé, estaba acelerando su plan de fuga. El silencio se volvió profundo. Una mezcla de miedo, alivio y rabia se mezcló en su pecho. «Pero llegaste antes», concluyó él, «y tus movimientos legales llegaron justo a tiempo. Literalmente lo detuviste a días de que te dejara con todas sus deudas, con todos sus problemas, y con su nombre limpio». Marisela apoyó ambas manos sobre la mesa. Nunca imaginó que había estado al borde de un desastre mayor. Nunca imaginó que había estado a días de perder mucho más que una relación. «Marisela», dijo él, suavizando la voz, «lo que hiciste fue valiente, pero ahora debemos cerrar todo oficialmente. A partir de hoy, él ya no puede usar tu nombre, ni tus cuentas, ni tu firma, ni tu identidad». Ella asintió, todavía procesando la magnitud de la verdad. «¿Quieres firmar?», preguntó el abogado. Marisela tomó la pluma, miró los documentos y pensó en todo lo que había soportado sin saberlo. Pensó en las noches de espera, en los silencios, en las excusas, en las mentiras, en el dolor, en el sobre que dejó sobre la mesa. Y firmó. 1, 2, 3 veces. Cada firma era una cadena rota. Cuando terminó, el abogado sonrió. «Eso es todo. Ya eres libre. ¡Libre!». La palabra cayó como agua fría sobre una herida ardiente, dolorosa, pero sanadora. Marisela salió de la oficina, y al abrir la puerta, Julián se puso de pie de inmediato. Ella lo miró. Él la miró. «¿Todo bien?», preguntó él. Marisela respiró hondo, y por primera vez en años pudo decirlo sin temblar. «Sí, estoy libre». Y aunque aún no lo sabía, esa libertad recién encontrada la llevaría a un camino totalmente nuevo. Un camino que no tenía nada que ver con Tomás, ni con su pasado, ni con su dolor. Un camino donde alguien más, muy cerca de ella en ese instante, estaría dispuesto a caminar a su lado. Cuando Marisela salió del edificio, el aire parecía distinto, más ligero, más amplio, como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración junto con ella, y al fin, ambos hubieran exhalado al mismo tiempo. Julián estaba esperándola cerca de la acera, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba preocupación, paciencia y algo más difícil de describir, una especie de alivio silencioso al verla entera. Ella caminó hacia él, y él dio un paso en su dirección. «¿Terminó todo?», preguntó. Marisela asintió, sintiendo que la palabra «sí» se quedaba corta. «Ya terminé», respondió. «Ya no hay nada que él pueda hacer con mi nombre, ni con mi vida». Julián la miró con un orgullo sincero que la tomó por sorpresa. «Me alegra», dijo. «De verdad». Marisela sonrió apenas, una sonrisa tranquila, una sonrisa nueva. «Gracias por venir», añadió ella. «No tenías por qué hacerlo». Julián negó con suavidad. «No podía dejarte sola hoy». Esas palabras la tocaron de una manera que no esperaba. Después de años de sentirse sola, incluso rodeada de gente, alguien la acompañaba sin esperar nada a cambio. «¿Quieres caminar un poco?», preguntó él. Marisela lo pensó unos segundos. No tenía planes inmediatos, y su cuerpo, que había cargado tanta tensión durante tanto tiempo, parecía pedir aire, movimiento, espacio. Sí, respondió. Caminaron juntos por la acera, sin prisa, sin rumbo fijo. El ruido de la ciudad era un acompañante distante, no invasivo. Julián la dejaba avanzar a su ritmo, sin presionarla, sin llenar los silencios. Eso era algo que Marisela agradecía sin decirlo. Alguien que no tenía necesidad de ocupar todos los espacios. «Cuando eras parte de nuestra familia», comenzó él, «yo era muy joven, no entendía muchas cosas, pero siempre supe cuando alguien era bueno». Marisela lo miró de reojo. «Yo traté de serlo», dijo con honestidad, «pero también dejé que me pisaran demasiado tiempo». «No es debilidad»,
respondió Julián. Es amor, y cuando uno ama, a veces aguanta cosas que no debería. Ella bajó la mirada, meditando esas palabras. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué me estás ayudando? No tienes nada que ver con esto. Él se detuvo frente a un escaparate. Su reflejo y el de ella se mezclaban tras el vidrio. Porque vi cómo te trataron, dijo con sinceridad cruda. Vi cómo te ignoraban, cómo te hacían sentir que no pertenecías. Vi cómo mi familia te exigía perfección, mientras le pasaban por alto todos los errores a Tomás. Y aunque nunca dije nada, siempre me pareció injusto. Marisela sintió un pequeño nudo en la garganta. Eras un niño, susurró. No podías hacer nada. Ahora ya no lo soy, respondió él, mirándola directo a los ojos. Ese cruce de miradas les robó unos segundos del tiempo. Julián se aclaró la garganta y volvió a caminar, invitándola a seguir. Marisela lo hizo, aunque su mente aún estaba atrapada en esa última frase. Doblaron por una calle más tranquila, bordeada de pequeños cafés y árboles en fila. Uno de ellos tenía mesas afuera, y Julián se detuvo. ¿Quieres tomar algo? Creo que te vendría bien sentarte un rato. Marisela lo miró. La invitación no tenía presión. No había intención oculta. Era, cuidado. Sencillo. Está bien, respondió. Se sentaron en la mesa más cercana a la ventana. Marisela pidió un té de jazmín. Julián, un café. Por un momento, ninguno habló. Y no fue incómodo. Fue necesario. Ella observaba el vapor que salía de su taza mientras pensaba en todo lo que había pasado en los últimos días. Cómo había descubierto la verdad. Cómo había escapado a tiempo. Cómo había cerrado un capítulo que había durado más de media década. Julián la observaba con una mezcla de admiración y respeto. No veía a la mujer herida que otros intentaban describir. Veía a alguien fuerte, alguien que había caminado dentro del fuego. Y había salido. Marisela, dijo él finalmente. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella se quedó en silencio un segundo. No lo sé, confesó. Estoy libre, pero todavía no sé qué hacer con esa libertad. Puedes empezar por ti, sugirió él. Por lo que te gusta, por lo que dejaste de lado. Marisela sonrió triste. Dejé muchas cosas de lado. Entonces recupéralas, dijo Julián con suavidad. No tienes que hacerlo todo hoy. Solo empieza con algo pequeño. Ella lo miró fijamente. Ese hombre, que siempre había estado en las sombras de una familia complicada, ahora estaba frente a ella con una claridad que la conmovía. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué haces ahora que sabes todo lo que Tomás hizo? Julián apretó la mandíbula un instante. No voy a defenderlo, dijo firme, ni a justificarlo, y si intenta hacerte daño, te juro que no lo permitiré. Marisela sintió un latido fuerte en el pecho, no de miedo, no de nostalgia, sino de algo nuevo, algo inesperado. No quiero que te enfrentes a tu familia. Por mí, respondió. No es justo. No lo hago por justicia, corrigió él. Lo hago porque es lo correcto. Sus ojos se encontraron otra vez. Esa vez, ninguno apartó la mirada. Marisela sintió cómo algo cambiaba dentro de ella. Una sensación suave, cálida, que no tenía nada que ver con Tomás. Y sí, con la presencia paciente y firme que tenía frente a ella. Pero antes de que pudiera procesarlo, su teléfono vibró sobre la mesa. Marisela lo tomó por impulso, pero al ver la pantalla, su rostro cambió. No era Tomás, no era la suegra, no era el abogado. Era un mensaje de un número desconocido. Marisela, necesito hablar contigo. Es urgente. Se trata de algo que Tomás hizo y que aún no sabes. Debajo, un nombre que ella no esperaba jamás ver. El nombre de una mujer de la que nunca había escuchado. Una mujer que no era Luciana, ni ninguna de las que aparecían en las fotos de la auditoría. Una mujer nueva, con un mensaje que podía romperlo todo nuevamente.
Marisela sintió cómo la sangre le bajaba del rostro. Julián frunció el ceño. ¿Qué pasa? Marisela levantó la vista. ¿Hay otra verdad? ¿Otra?, preguntó él. Ella tragó saliva. Sí, y parece que aún no ha terminado todo. El mensaje seguía brillando en la pantalla del teléfono, como una alarma silenciosa que desbarataba la calma que Marisela había construido esa mañana. La mujer desconocida había escrito un nombre al final del texto, un nombre simple, corto, directo: Daniela. Marisela no conocía ni a ninguna Daniela vinculada a Tomás, y eso, precisamente eso, lo hacía aún más inquietante. Julián observó su expresión palidecer y dejó su taza sobre la mesa con cuidado. Marisela, ¿quién es? Ella negó lentamente. No lo sé. Nunca escuché ese nombre antes. ¿Qué dice el mensaje? Marisela respiró hondo. Dice que necesita hablar conmigo, que es urgente y que se trata de algo que Tomás hizo y que yo no sé. Julián se inclinó hacia adelante, preocupado. ¿Quieres que lo bloquee por si es alguien intentando manipularte? Ella negó de nuevo. No, el tono es diferente. No suena como una amenaza. Suena desesperado. Julián frunció el ceño. Puede ser otra mujer a la que él engañó, o alguien a quien le debe dinero, o algo peor, terminó Marisela, con la voz baja. Ella sabía que Tomás era capaz de mentir, manipular y traicionar, pero había un límite que nunca se había atrevido a imaginar. Y sin embargo, la vida le había demostrado que los límites de Tomás eran más profundos y oscuros de lo que ella pensaba. Voy a responder, dijo finalmente. Julián iba a decir algo, pero se detuvo. Sabía que no podía impedirlo. Sabía que ella necesitaba hacerlo. Marisela escribió. ¿De qué se trata? ¿Por qué quieres hablar conmigo? El mensaje se envió, y la espera comenzó. Durante esos segundos, Marisela sintió el peso del silencio caer entre ellos. El café, frente a ella, ya estaba frío. El vapor de su té se desvanecía, y el día que había comenzado como un cierre, ahora parecía abrir otra puerta. El teléfono vibró. Julián enderezó la espalda de inmediato. Marisela abrió el mensaje. No puedo explicarlo por aquí. Tomás podría verlo. Dime dónde puedo encontrarte. Es sobre algo que él escondió y que te involucra más de lo que imaginas. El corazón de Marisela dio un vuelco. Se quedó mirando las letras como si no terminaran de asentarse en su mente. Julián habló primero. No vas a ir sola. Julián. No, insistió él, con una firmeza suave pero inquebrantable. Si vas a verla, voy contigo. No sabemos quién es, no sabemos qué quiere. Y no voy a dejar que enfrentes algo así sin apoyo. Ella lo miró y entendió que él no estaba siendo impulsivo, estaba siendo protector. No desde el control, sino desde el respeto. Marisela asintió. Está bien, pero primero quiero pedirle que me diga algo más, algo concreto. Respondió. Necesito saber qué relación tienes con Tomás antes de verte. El mensaje salió. La respuesta llegó tan rápido que parecía que Daniela tenía el teléfono en las manos, temblando. Fui su compañera de trabajo. Él me prometió algo, y ahora estoy en problemas por su culpa. Por favor, Marisela. Él no es lo que tú crees. Yo tampoco sabía quién eras tú. Solo quiero explicarte lo que descubrí. Compañera de trabajo. Esa frase le provocó un escalofrío. Tomás siempre había hablado de sus colegas como si fueran intocables, casi invisibles. Jamás mencionaba nombres, jamás daba detalles. Decía que el trabajo no era tema de conversación fuera de la oficina. Ahora entendía por qué. Había demasiadas mentiras escondidas allí. ¿Y bien?, preguntó Julián. Marisela respiró profundo. Aún no confío completamente, pero creo que lo que tenga que decirme es importante. Julián tomó aire. Entonces, vamos a encontrarnos con ella. Pero escogeremos el lugar, uno público, y tú no te acercarás a ella sin mí al lado. Marisela sonrió,
apenas, agradecida por su sentido de protección. «Tienes razón», escribió. «Podemos vernos en la cafetería del Parque del Molino a las 3 p.m. Es un lugar público». La respuesta llegó enseguida. «Estaré allí. Por favor, no llegues tarde. Necesito decirte todo antes de que él lo haga». Eso captó su atención. «Antes de que él lo haga», repitió Marisela en voz baja. Julián entrecerró los ojos. «¿Qué crees que significa?», ella negó. «No lo sé, pero Tomás no sabe que yo estoy aquí, y menos que tú estás conmigo. No debería tener forma de enterarse». Pero, mientras decía esas palabras, una idea helada se asomó en su mente. Tomás era impredecible. Tomás era controlador. Tomás era capaz de mentir, manipular y hasta falsificar documentos. Y si él sospechaba que Marisela estaba reconstruyendo piezas, ¿intentaría él adelantarse? ¿Intentaría intervenir? Marisela recordó la mirada de él la noche anterior. Esa mezcla de miedo, rabia y sensación de pérdida. Recordó cómo dijo que ella iba a pagar. Recordó cómo su madre le retiró el apoyo, cómo Luciana lo dejó, cómo su familia lo enfrentó. Tomás no era un hombre que aceptara perder, y mucho menos perder control. Marisela miró a Julián. «Creo que Daniela tiene miedo de que él la calle». La sombra de preocupación cruzó el rostro de Julián. «Entonces tenemos que ir con cuidado, muy cuidado». Pagaron la cuenta y salieron del café. La calle se sentía más fría ahora, más tensa, más expectante. Mientras caminaban de regreso hacia la avenida, Marisela notó algo que le aceleró el corazón. Un auto negro, estacionado al otro lado de la calle, con los vidrios ligeramente polarizados, detenido desde que ellos salieron del edificio del abogado. Ella frunció el ceño. Julián lo notó. «¿Qué pasa? Ese auto», susurró ella. «No estaba aquí cuando llegamos». Julián lo miró. Su mandíbula se tensó. «Quédate detrás de mí». Ella obedeció. El auto no arrancó, no se movió. Pero ella sintió que los ojos invisibles detrás del parabrisas estaban fijos en ellos. «¿Crees que es él?», preguntó Marisela, con la voz casi inaudible. Julián la tomó del hombro, llevándola a la acera contraria. «No lo sé», respondió, «pero no vamos a esperar para averiguarlo». Marisela tragó saliva. Su corazón latía fuerte, rápido, como si intentara advertirle de algo que estaba a punto de explotar. «Julián», susurró, «tengo un mal presentimiento». Él la miró a los ojos, firme. «No estás sola, pase lo que pase». Pero ninguno de los dos sabía que aquel auto no era Tomás. Tampoco era un desconocido peligroso. Era alguien más. Alguien que conocía a Tomás muy bien. Alguien que tenía su propia verdad, una verdad aún más oscura que las anteriores. Y esa persona también esperaba a Marisela. El auto negro permaneció inmóvil, como un animal acechante escondido entre sombras. No hacía ruido, no se movía, pero pesaba. Pesaba en el aire, en la respiración de Marisela, en la tensión creciente que envolvía la calle. Julián observó el vehículo con los ojos entrecerrados, evaluando, midiendo, alerta como si cada fibra de su cuerpo reaccionara a un peligro que aún no entendía del todo. «No nos acerquemos», dijo con voz baja pero firme. «Si es quien pienso, o incluso si no lo es, no te voy a permitir acercarte». Marisela asintió. Era extraño cómo su cuerpo, pese al miedo, encontraba una calma inesperada cuando él estaba cerca. Se mantuvieron caminando por la acera, sin girar demasiado la cabeza, sin hacer movimientos bruscos, pero ambos, sin confesarlo, sentían el mismo zumbido de intuición. Ese auto estaba ahí por ellos, o más bien, por ella. A mitad de la cuadra, Marisela sintió su teléfono vibrar. Lo sacó con el corazón en la garganta, esperando otro mensaje de Daniela. Pero no era Daniela. Era un mensaje de voz, de un número desconocido. Duraba solo 6 segundos.
¿Lo vas a escuchar?, preguntó Julián. Tengo que hacerlo, respondió. Marisela presionó reproducir. Una respiración, un golpe suave y una voz masculina, ronca, temblorosa y conocida. Marisela, por favor, no vayas. El mundo pareció detenerse por un instante. Julián abrió los ojos con incredulidad. ¿Fue? Marisela asintió, con el pulso acelerado. Tomás. La voz era inconfundible. Estaba nerviosa, casi quebrada. Pero no era culpa, no era arrepentimiento, era miedo. Julián tomó el teléfono, lo escuchó otra vez, frunciendo el ceño mientras la mandíbula se endurecía. «Él sabe algo», dijo con voz baja. «¿Algo de qué?», susurró Marisela. «Algo de quien te escribió. O peor, algo que Daniela sabe». La sensación de amenaza creció. Marisela intentó respirar, pero su pecho se sentía apretado. «¿Crees que él está siguiendo mis mensajes?», preguntó asustada. «Si falsificó documentos, si abrió cuentas a tu nombre». Julián se pasó una mano por el cabello. «No sería raro que también hubiera instalado algo en tu teléfono cuando vivían juntos». Marisela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra de Tomás seguía ahí, aún después de firmar su libertad. Julián la agarró suavemente por el hombro. «Vamos a cambiar ese teléfono hoy mismo. Pero antes, debemos averiguar quién está en ese auto». El auto seguía ahí, inmóvil, mirando. Justo entonces, una puerta se abrió. Marisela sujetó el brazo de Julián con fuerza. Una figura bajó, alta, con un largo abrigo oscuro y unos lentes negros que ocultaban la mirada. No era Tomás. Marisela lo supo de inmediato. Él tenía otra postura, otro caminar, otro lenguaje corporal, pero la figura sí era familiar, muy familiar. Cuando el hombre se quitó los lentes, Marisela sintió que las piernas le flaqueaban. «¡No puede ser!», susurró. Julián la sostuvo. «¿Lo conoces?». Ella asintió, con el mundo girándole alrededor. Es el amigo más cercano de Tomás en la empresa. Álvaro, el mismo que había estado presente en reuniones sociales, el que siempre sonreía educadamente, el que Tomás siempre llamaba hermano, el que, hasta donde Marisela sabía, no tenía nada que ver con ella. Álvaro caminó hacia ellos con pasos lentos, controlados, como si calculara cada movimiento. Marisela retrocedió un poco. Julián se adelantó un paso, interponiéndose. «¿Qué quieres?», preguntó Julián. «No vine a hacer daño», respondió Álvaro, levantando las manos. «Solo necesito hablar con Marisela. A solas. Eso no va a pasar», respondió Julián, sin dudar. Álvaro suspiró. «Julián, ¿verdad? Te conozco. Te he visto en reuniones familiares. No vine a causar problemas. Pero hay algo que Marisela debe saber. Algo grave». Marisela lo miró directo. «¿Eres tú quien trabaja con Daniela?». Álvaro bajó la mirada un segundo. «Daniela me pidió que te encontrara. Ella tiene miedo de acercarse. Y con razón. ¿Por qué?», preguntó Marisela, sintiendo el pulso en las sienes. Álvaro respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una caja que nadie debería ver, porque Tomás ha estado haciendo cosas ilegales dentro de la empresa. Y tú, sin saberlo, eres clave en una investigación interna que está por explotar. Julián se puso tenso. ¿Qué tipo de cosas ilegales? Álvaro miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos, encubrimiento. Marisela sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. ¿Él hacía eso desde antes de conocerme?, preguntó con voz quebrada. «Desde mucho antes», respondió Álvaro. «Pero cuando te conoció, descubrió que tu nombre limpio era perfecto para ocultar ciertas operaciones. Tú nunca lo supiste, pero él usó tu información en más de una ocasión». Julián apretó los puños. «Si la está involucrando en delitos corporativos», comenzó Álvaro, lo interrumpió. «Por eso Daniela te buscó.
porque ella encontró documentos, correos y registros en los que aparece el nombre de Marisela. Y Tomás lo sabe. Por eso intentó llamarte. Por eso te pidió que no fueras. Él sabe que, si Daniela habla, tú podrás derrumbarlo todo. Marisela sintió un temblor interior que no logró controlar. ¿Qué quiere Daniela?, preguntó. Álvaro la miró directamente. Quiere entregarte pruebas. Quiere ayudarte a limpiar cualquier rastro que él haya dejado a tu nombre. Pero más que eso, quiere evitar que Tomás haga algo desesperado, porque él ya no tiene nada que perder. El viento sopló, frío, cortante, como si la verdad dejara un rastro helado a su paso. Julián dio un paso más hacia Álvaro. ¿Por qué debería creerte? Álvaro lo miró con una sinceridad tensa, amarga, porque estoy arriesgando mi trabajo y mi seguridad al venir aquí. Y porque sé lo que Tomás es capaz de hacer cuando siente que alguien lo traiciona. No confío en él. Nunca confié. Y Marisela fue la única persona decente en toda esa historia. Marisela apretó los labios. Su mundo se expandía, se ensuciaba, se aclaraba, todo al mismo tiempo. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz baja. Álvaro respondió sin dudar. Ves a Daniela, recibes las pruebas y después salva tu nombre antes de que Tomás intente arrastrarte con él. Julián tomó la mano de Marisela sin pensarlo. Ella no la retiró. Vamos juntos, dijo él. Álvaro asintió. A las 3 p.m., Parque del Molino. No lleguen tarde. Y Marisela, ella lo miró. Ten mucho cuidado. Tomás está desesperado. Y cuando él se desespera, no terminó la frase. No hizo falta. El reloj marcaba la 1:47 p.m. cuando Marisela llegó a su departamento con Julián a su lado. Tenían poco más de una hora antes de la reunión con Daniela, pero el ambiente estaba tan cargado que el tiempo parecía moverse con un ritmo propio, lento y rápido a la vez. Al cerrar la puerta, Marisela se quedó apoyada en ella, respirando profundo. Julián dejó su chaqueta en el respaldo de una silla y la observó en silencio. Ella se frotó las sienes. «Esto es demasiado», susurró. «No pensé que después de todo lo que descubrí, aún había más». Tomás siempre escondió más de lo que mostraba, dijo Julián, acercándose sin invadir. Y cada mentira suya trae otra detrás. Pero no estás sola. Lo enfrentaremos. Marisela levantó la mirada. La serenidad en el rostro de Julián le dio una sensación de estabilidad que no había sentido en años. «Gracias», dijo ella con sinceridad. «No sé cómo estaría manejando esto sin ti. Estás manejándolo tú», respondió él. «Yo solo estoy aquí para asegurarme de que nadie vuelva a apagarte». Ella sintió un calor inesperado ascenderle por el pecho. Desvió la mirada para enfocarse en la carpeta con documentos sobre la mesa. «Voy a revisar todo otra vez antes de ver a Daniela», dijo. Julián asintió. «Hazlo. Yo me quedaré aquí. Si ese auto vuelve a aparecer, lo veré desde la ventana». Marisela abrió la carpeta. Revisó las hojas entregadas por el abogado, los correos que Julián había encontrado en la computadora de su padre, los movimientos financieros, las firmas falsificadas. Cada documento era una herida cerrada demasiado tarde, pero también era una pieza de libertad. A las 2:10 p.m., su teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo. «Daniela, estoy en camino. Llego antes de la hora. Avísame cuando estés por llegar». Marisela respondió. «Estoy saliendo en unos minutos». Julián se puso la chaqueta. «¿Lista?». Ella asintió, pero su respiración delataba ansiedad. «Tengo miedo, pero sí, estoy lista». Salieron del departamento y bajaron juntos las escaleras. La calle estaba tranquila, pero ambos mantenían los sentidos alerta. Julián caminaba un paso delante, atento a los vehículos, a los movimientos, a cualquier signo de vigilancia. El auto negro no estaba, pero el aire tenía esa tensión invisible que queda cuando una sombra se ha ido, pero no del todo.
Tomaron un taxi para no correr riesgos adicionales. En el trayecto, Marisela apretó la carpeta contra su pecho. Sus dedos temblaban apenas. ¿Y si Daniela no es quien dice ser?, preguntó de pronto. Julián la miró con calma. Entonces nos iremos. No hablarás con nadie que te haga sentir insegura. Pero yo creo que ella está desesperada. Y la gente desesperada no busca dañar, busca escapar. Álvaro parecía decir la verdad, murmuró ella, y su tono no era de alguien que quiere ocultar, era de alguien que quiere salvarse, agregó Julián. El taxi avanzó. El parque estaba a unos minutos. Cuando llegaron, el sol estaba en un punto extraño. No brillaba del todo, pero tampoco se escondía. Era una luz tibia, difusa, que daba al lugar una apariencia tranquila que no encajaba con lo que ellos traían encima. El Parque del Molino tenía un ambiente familiar. Niños jugando, parejas conversando, gente paseando perros. Nada parecía amenazante. Y aún así, Marisela sintió un nudo en el estómago. «Estaremos bien», dijo Julián, tocando ligeramente su mano. «Estoy aquí». Ella asintió, respirando hondo. Caminaban hacia la cafetería del costado del parque, cuando Marisela vio a una mujer sentada sola en una mesa exterior, delgada, cabello recogido en un moño apretado, ojeras profundas, manos entrelazadas, temblorosas. Tenía el tipo de mirada que solo se ve en alguien que ha pasado semanas sin dormir bien. Julián la notó al mismo tiempo. ¿Es ella? Marisela asintió. Daniela levantó la mirada, y cuando vio a Marisela, su expresión se quebró con una mezcla de alivio y miedo. Marisela avanzó lentamente. Julián se mantuvo a su lado, pero un paso detrás, como una sombra protectora. ¿Eres Daniela?, preguntó Marisela. La mujer asintió rápido. Sí. Gracias por venir. No sabía si aceptarías. No sabía si... Tomás ya te habría dicho algo. Tomás me dejó un mensaje extraño, respondió Marisela. ¿Y Álvaro también nos encontró? Daniela apretó los labios, asustada. Entonces él ya sabe que hablé con Álvaro. Eso significa que queda muy poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué?, preguntó Julián con firmeza. Daniela miró alrededor, paranoica, como si temiera que Tomás apareciera entre los árboles. Marisela, tú no entiendes lo que Tomás ha hecho, lo que ha estado haciendo dentro de la empresa. No es solo fraude, ni solo robos. Es algo mucho más serio. Y de todas las personas involucradas, tú eres la única que puede salvarse completamente si actúas ahora. Marisela sintió que el pulso subía. Dime qué está pasando. Necesito la verdad completa. Daniela respiró hondo, muy hondo, y empezó a hablar. Tomás formó parte de un esquema de desvío de fondos internos. No solo tomó dinero de cuentas de clientes, también lo movió a cuentas fantasma. Cuentas que él abrió con documentos manipulados. Julián frunció el ceño. ¿Manipulados? ¿Cómo? Daniela la miró directamente, con el nombre y documentos de Marisela, y con otra identidad más. Marisela sintió que el mundo se detenía. ¿Otra?, susurró. Daniela asintió, mordiéndose el labio. Sí, una segunda mujer. Alguien a quien Tomás usó, igual que a ti. Alguien que desapareció hace meses, y la empresa está empezando a investigar. Marisela se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que hay otra mujer a cuyo nombre también hizo movimientos? Daniela tragó saliva. No solo movimientos, la usó para algo más. ¿Para qué?, preguntó Julián, la voz firme como acero. Daniela bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en la mesa para no perder el control. Tomás falsificó documentos de viaje, falsificó contratos y se le quebró la voz. Marisela estaba a centímetros de ella. «Daniela, dímelo». La mujer la miró con los ojos rojos. «Esa mujer está desaparecida desde hace 7 meses. Y Tomás», respiró con dificultad,
Tomás es la última persona que la vio con vida. Marisela sintió que la sangre se le helaba. Julián la tomó del brazo, firme, para sostenerla. Daniela temblaba. Y ahora la empresa está cruzando registros, sollozó. Y si los conectan contigo, Marisela, si conectan tus documentos falsificados con los de ella. El silencio cayó como una piedra. Marisela sintió un vacío profundo abrirse en su estómago. Daniela terminó con un hilo de voz. Necesitas pruebas para salvarte. ¿Y yo? Yo las tengo. El corazón de Marisela golpeaba tan fuerte que casi podía escucharlo sobre el murmullo del parque. La revelación de Daniela era demasiado grande, demasiado oscura, demasiado peligrosa para procesarla en un solo instante. Una mujer desaparecida, documentos falsificados, cuentas abiertas con su nombre, Tomás como último contacto. Y ahora ella, involucrada sin querer, atrapada en una red que nunca vio venir. Julián fue el primero en reaccionar. «Daniela, dime exactamente qué pruebas tienes», pidió con voz tensa pero controlada. Daniela miró a su alrededor otra vez, con ojos asustados, como si temiera que Tomás pudiera surgir entre los árboles en cualquier momento. «No puedo mostrarlas aquí», susurró. «No podemos quedarnos en un lugar tan abierto. Él podría estar siguiéndonos». Marisela sintió que se erizaba la piel. «¿Crees que él vendría hasta aquí?», preguntó. Daniela soltó una risa rota, amarga. «Marisela, Tomás no es el hombre que tú creías. Cuando se siente acorralado hace lo que sea. Y ahora mismo lo está, porque sabe que, si hablo contigo, estás a un paso de destruirlo». Julián se adelantó un poco, poniéndose entre ambas como un escudo silencioso. «¿Tienes pruebas físicas? ¿Documentos? ¿Archivos?», insistió. Daniela asintió rápido. «Tengo capturas de pantalla, correos, registros de transferencias, fechas de reuniones que no coinciden con lo que él declaró a la empresa. Y también», tragó saliva, «pálida, tengo copia de los contratos falsificados, esos donde aparece el nombre de la mujer desaparecida y el de Marisela». Marisela sintió una punzada helada en el pecho. «¿Mi nombre está en los documentos de ella?», preguntó con un hilo de voz. Daniela cerró los ojos un segundo, como si doliera decirlo. Sí, él los unió a propósito, para que pareciera que ambas trabajaban juntas en un proyecto, para luego mover dinero que ellas habían autorizado. Pero ninguna lo sabía, ni tú ni ella. «¿Por qué a mí?», preguntó Marisela, sintiéndose de pronto aún más traicionada. Daniela habló sin rodeos, como quien ya no tiene fuerza para suavizar nada. «Porque tú eras la única con un pasado completamente limpio, la única sin manchas, la única que no levantaría sospechas». Marisela bajó la mirada. Parte de ella se quebró de una forma que no tenía que ver con Tomás como pareja, sino con el Tomás que había destruido algo mucho más profundo: su confianza en su propio criterio. Julián apretó los dientes, conteniendo la furia. «¿Dónde están esas pruebas?», preguntó. «Dinos ahora mismo». Daniela revisó su bolso con manos temblorosas y sacó un pendrive pequeño, negro, apenas del tamaño de un pulgar. Lo sostuvo con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Aquí», dijo, «todo está aquí, pero antes de entregarlo, necesito que entiendas algo, Marisela». Ella la miró, con respiración entrecortada. «¿Qué cosa?». Daniela tragó saliva. Tomás no actuaba solo. Alguien más dentro de la empresa sabía lo que él hacía. Alguien que lo protegió durante años. Julián arrugó el entrecejo. «¿Álvaro?». Daniela negó. «No. Álvaro se dio cuenta demasiado tarde. Él es quien me ayudó a guardar las copias, quien me animó a buscarte. La persona que lo protegía está más arriba, mucho más arriba». Marisela sintió que el aire se volvía pesado. «¿Quién?», preguntó, con voz temblorosa. Daniela abrió los labios, pero antes de que pudiera pronunciar un nombre,
Un ruido fuerte, seco, estalló cerca. ¡Cac! Los tres se giraron. Un motociclista había pasado demasiado cerca de una banca, derribando una botella. La botella rodó por el suelo, estrellándose contra un poste. Daniela saltó de la silla, respirando como si hubiera estado a punto de sufrir un infarto. Julián la sostuvo del brazo. «Tranquila», dijo, «solo fue un accidente». Pero Daniela negaba con la cabeza, temblando. «No entienden. Tomás, cuando quiere asustar, hace cosas pequeñas primero, pequeños ruidos, pequeños avisos, para que sepas que está ahí». Marisela sintió otro escalofrío recorrerle la espalda. «Daniela», dijo con voz baja, «dame el pendrive». La mujer dudó un instante. Miró al cielo, como si esperara algo. Miró los alrededores, miró el bolso, miró sus propias manos. Luego se acercó lentamente. «Marisela, si te doy esto, si lo usas, Tomás va a caer. Y conmigo también caerán otros. Soy consciente de que me estoy arriesgando. Pero tú eres la única que merece salir de esto intacta». Y entonces le entregó el pendrive. El objeto parecía pesar toneladas en la mano de Marisela. El futuro entero de Tomás. La verdad de una mujer desaparecida. Y su propio nombre amarrado sin saberlo a crímenes que nunca cometió. «Necesito decirte algo más», añadió Daniela, con voz temblorosa pero urgente. Marisela la sostuvo del antebrazo. «Dime». Daniela la miró con ojos que parecían haber visto demasiado en muy poco tiempo. Esa mujer desaparecida dejó una nota digital, un mensaje de voz que nunca llegó a enviarse, y te lo vas a encontrar dentro de ese pendrive. Marisela sintió que la respiración se le cortaba. ¿Un mensaje? ¿Para quién? Daniela bajó la mirada. «No está claro, pero menciona tu nombre». El silencio cayó como una piedra en medio del parque. Marisela sintió que el mundo se inclinaba, que todo lo que creía saber era apenas una superficie. Debajo había un océano mucho más oscuro del que jamás imaginó. Julián dio un paso delante de ella, tomándola por los hombros. «Tenemos que irnos ya», dijo. «Esto no lo revisaremos aquí. Vámonos a un lugar seguro». Daniela asintió, mirando el parque como si estuviera llena de enemigos invisibles. «Vayan». Y Marisela, ella se volvió. «Ten cuidado. Tomás todavía cree que puede controlar el final de esta historia». Y cuando un hombre así se siente acorralado, Daniela tragó saliva. Su voz se quebró al terminar. «Se vuelve peligroso». Marisela sintió que el corazón le martillaba dentro del pecho. Tomó el pendrive con fuerza. Julián la sostuvo del brazo y la llevó hacia la salida del parque. Cada paso, lejos de Daniela, de ese parque, de esa mesa, parecía acercarla a una verdad que podía cambiarlo todo. Una verdad que no solo destruiría a Tomás, también explicaría algo que ella nunca había entendido. ¿Por qué la vida comenzó a torcerse tanto desde el día en que él apareció en ella? Marisela y Julián avanzaron con pasos rápidos hacia la salida del parque, como si en cualquier momento una mano invisible pudiera cerrarse sobre ellos. Julián mantenía una mano protectora en su espalda, guiándola entre la gente, siempre atento, siempre alerta. Marisela apretaba el pendrive dentro del bolsillo, sintiendo su peso como si no fuera plástico y metal, sino un secreto comprimido y frío. Al llegar a la acera principal, Julián levantó la mano y detuvo un taxi. La puerta se abrió y él la ayudó a entrar primero. Ambos se agacharon instintivamente al subir, un gesto casi instintivo de supervivencia que ninguno había planeado. «A la avenida Solís, por favor», dijo Julián al conductor. Una vez que el taxi arrancó, Marisela exhaló. Llevaba todo el día conteniendo la respiración sin notarlo. «Vamos a mi departamento», dijo Julián. «Es más seguro que el tuyo por ahora. Y está lejos de cualquier sitio que él pueda vigilar sin llamar la atención». Marisela asintió, sin fuerzas para discutir.
Miró la ventana empañada por el aire acondicionado. La ciudad pasaba a toda velocidad. Edificios, esquinas, motos, rostros desconocidos. Todo seguía igual afuera, pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. ¿Crees que Daniela dice la verdad?, preguntó, rompiendo el silencio. Julián la miró con una mezcla de seriedad y tristeza. Sí, sus ojos no mentían. Está asustada de verdad, y lo que contó encaja con lo que Álvaro dijo, y con lo que tú descubriste. Marisela bajó la mirada. Pensé que lo peor que Tomás podía hacerme ya había pasado. No es tu culpa no saberlo, dijo Julián, acercándose un poco. Estabas ocupada amándolo, y él estaba ocupado usando todo lo bueno que tenías para cubrir lo peor de sí mismo. Esas palabras la tocaron más profundo de lo que esperaba. Su garganta se tensó, pero no lloró. Ya no tenía lágrimas para Tomás, ni para su familia, ni para la vida que dejó atrás. Ahora solo había espacio para entender y para decidir qué haría con la verdad. El taxi se detuvo frente al edificio de Julián. Era sencillo, cálido, con plantas en la entrada y un portero viejo que saludó con una sonrisa cuando los vio entrar. Subieron al tercer piso, donde Julián abrió una puerta blanca, con un llavero metálico que tintineó suavemente. «Pasa», dijo él. El departamento era luminoso, ordenado, con libros en estantes y una ventana amplia que dejaba entrar el sol. Nada que ver con la casa llena de tensión y silencios donde había vivido con Tomás. Marisela sintió una extraña seguridad entrarle al pecho. Julián se acercó a la mesa del comedor y conectó su computadora portátil. «¿Estás lista?», preguntó con cautela. Marisela cerró los ojos un instante y luego asintió. «Sí, quiero saberlo todo». Él tomó el pendrive con delicadeza, como si fuera una pieza de cristal, y lo conectó. La pantalla se iluminó. Una carpeta apareció de inmediato, nombrada con una palabra simple: «verdad». Julián tragó saliva. Marisela sintió un latido fuerte en las sienes. Él abrió la carpeta. Dentro había varias subcarpetas: correos, transferencias, videos, contratos falsificados, audio, último mensaje. La última carpeta parecía arder en la pantalla, como si supiera que allí estaba el nudo central, la pieza más importante. Marisela extendió la mano con calma tensa. «Pon el audio», Julián dudó. «Marisela, puede ser duro». Ella lo miró directo a los ojos. «Después de todo lo que pasé, tengo derecho a saberlo». Él asintió, respiró hondo y dio doble clic. La pantalla quedó en negro. Un archivo solitario apareció. Mensaje ella_final.wav. La respiración de Marisela aceleró un poco. Julián dio play. Al principio solo se escuchó un suspiro, largo, tembloroso. Luego, una voz femenina, apagada por el miedo. «Si alguien encuentra esto, si alguien escucha mi voz, por favor, díganle a Marisela que yo no sabía nada». Marisela se llevó una mano a la boca. La voz continuó. «Tomás dijo que ella estaría involucrada, que ella firmaría por nosotras, pero yo nunca la conocí. Solo sé que él habló de ella como si fuera una sombra que podía manejar». Julián apretó los puños. El audio tembló un poco. «Yo tengo miedo. Si algo me pasa, no fue un accidente. Él no es lo que ustedes creen». Silencio. Un golpe. Una respiración contenida. Y luego: «Marisela, si escuchas esto, huye. No confíes en él. No mires atrás. Salva tu nombre». El audio terminó. Marisela no lloró, no gritó, no tembló. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Después de unos segundos, Julián se acercó, con voz baja. «Ella te advirtió, antes de desaparecer». Marisela abrió los ojos, pero ya no eran los ojos de una mujer herida, ni perdida, ni engañada. Había fuego allí ahora, una determinación nueva, un renacimiento. «Julián», dijo ella, en un tono firme, «voy a entregar todo esto.
Voy a limpiar mi nombre. Voy a hacer que la verdad salga a la luz. Él la miró con orgullo. No estarás sola. Marisela tomó aire. El último aire antes de una nueva vida. ¿Esto? Dijo mirando el pendrive. No es el final. No respondió Julián. Es tu comienzo. Y por primera vez en años, Marisela creyó esas palabras.